Nosotros somos el equipo número 3 y a lo largo de este video les estaremos hablando sobre los estados financieros. Mi nombre es Emerson Franco y yo empezaré. Primero les quiero contar un poco de la historia del contexto de los estados financieros, quién los inventó principalmente. Estos forman parte de la contabilidad, como ya sabemos, pero quién desarrolló la contabilidad? Nos tenemos que remontar unos años atrás con un franciscano llamado Luca Pacioli, que fue el que nos dio las bases de lo que hoy es la contabilidad moderna. Era un genio matemático economista, contador evidentemente. Antes no se usaba el término de contador, pero vaya, economista y contador era prácticamente igual. Ahora, él nos dio las bases de la contabilidad moderna, los estados financieros, la partida doble, la cuenta de todo. Entonces, él fue el que nos ayudó a desarrollar toda la contabilidad. El padre de la contabilidad se le conoce. Ahora, ¿qué son? Les voy a dar un contexto rápido de qué son, porque mis compañeros a lo largo del video les van a dar más características y les van a decir qué son los estados financieros. Pero yo les voy a dar como el contexto general. Un estado financiero es el balance que nos está representando el estado de una empresa. Este se presenta anual o mensualmente, como tú lo decidas. Generalmente las empresas grandes son anual. Este, como ya lo dije, nos representa el estado en el que está una empresa. Es el papelito, por decirlo así, de que si está bien, está mal, si está balanceado, no está balanceado precisamente, estamos perdiendo, estamos ganando, si estamos saliendo bien. Eso es el estado financiero de una empresa. Es lo más importante, por decirlo así, en el tema de la contabilidad. No es algo así, nada, y se va. Y una frase que me gustó mucho, que es: el estado financiero no solo es parte de la contabilidad de una empresa, sino que es parte de su patrimonio, ya que sin el estado financiero no podemos saber si vamos bien o si vamos mal. El estado financiero es lo más importante para presentar de una empresa en cuestión de las finanzas, ya que sin él no podríamos ver qué tan bien o qué tan mal está nuestra empresa. Ese es el contexto general. Los dejo con mis demás compañeros para que les expliquen más sobre este tema. Políticas contables de los estados financieros. Los estados financieros deben de realizarse de una manera clara y genérica, con el objetivo de orientar a los usuarios que requieren de la información financiera sobre el tratamiento y significado de los hechos económicos que se llevan en los estados financieros. Las políticas deben ser congruentes con las normas internacionales. Sin embargo, su objetivo no es tomar los estándares y sustituirlos con el nombre de la empresa, sino que las políticas deben ser personalizables a cada tipo de actividad. Mi nombre es Diana y les voy a hablar sobre la normativa para los estados financieros. Estos aquí en el país se basan en dos normas, que son las de información financiera, que son las de aquí en México, y las normas internacionales de información financiera, que son las mundiales. Estas tienen el objetivo de que la información se mantenga un tanto global y que no cambie cómo llevamos la contabilidad en cada país. Las normas de información financiera de las internacionales proponen estos estados: el de situación patrimonial o balance, el de pérdidas y ganancias, el del patrimonio neto, el de resultado integral, el flujo de efectivo y las notas aclaratorias de los estados anteriores o memorias, que son como notas que se ponen abajo de los estados financieros. En cuanto a las NIF que hablan sobre los estados financieros, es la NIF A3, la A4 y la A7, que habla de las necesidades de los usuarios de obtener información y los objetivos de los estados, las características cualitativas de los estados y su presentación y revelación. Dentro de las NIF se menciona en la B6 el estado de situación financiera, en la NIF B3 el estado de resultado integral y en la NIF B2 el de flujo de efectivo. Cada una de estas detalla los requisitos específicos de estos estados, cómo se presentan, los elementos que deben incluir y básicamente eso. En la NIF A3 se habla de las necesidades de los usuarios y los objetivos de los estados financieros, que básicamente menciona que esta información debe ser útil y debe servir para que las empresas tomen decisiones económicas, y destaca la importancia de los estados como herramientas clave para satisfacer las necesidades de información de los diversos usuarios. En el siguiente punto tenemos lo que es la NIF A4, características cualitativas de los estados financieros. Una de ellas es la confiabilidad, que es que la información financiera debe ser fiable y libre de sesgos, lo que significa que debe ser verificable, representar fielmente lo que pretende y ser neutral. Tenemos por consiguiente la relevancia. La información financiera debe ser pertinente y útil.
para las decisiones económicas de los usuarios. Esto implica que la información debe influir en las decisiones económicas de los usuarios y ayudarles a evaluar eventos pasados, presentes y futuros. Comprensibilidad. La información financiera debe ser presentada de manera clara y comprensible para los usuarios que tengan conocimientos razonables de contabilidad y negocio. Comparabilidad. Los estados financieros deben permitir a los usuarios comparar la situación financiera y los resultados de la operación de una entidad a lo largo del tiempo y otras entidades. Esto implica que los principios contables utilizados deben ser consistentes y aplicados de manera similar entre diferentes periodos contables y empresas. Por esto lo cual nos lleva a la NIF A5, elementos básicos de los estados financieros. El estado de situación financiera es emitido tanto por las entidades lucrativas como por las no lucrativas, que tienen propósitos no lucrativos y se conforman básicamente por los siguientes elementos: activo, pasivo y capital. O patrimonio contable, este último cuando se trata de entidades con propósitos no lucrativos. Esto quiere decir que el capital contable o patrimonio contable se utiliza cuando no son entidades lucrativas. Como bien sabemos, un activo son todos los bienes y derechos de una entidad. Un pasivo son todas las deudas y obligaciones que posee la entidad. Y el capital representa las inversiones o aportaciones de los socios o a la entidad. Importancia de los estados financieros. Los estados financieros, al ser informes que reflejan el estado de la empresa, son importantes, ya que con ellos podemos tomar decisiones en tanto ingresos, ventas, inversiones, costos o gastos de la empresa. De igual manera, son importantes para los dueños o accionistas de la empresa, ya que con ello pueden monitorear el proceso y progreso de la empresa y decidir si hacen cambios o mantienen la estructura actual en base a los estados financieros y ven si están funcionando o no. Y también son importantes para la autoridad tributaria, ya que con estos estados ellos pueden verificar si estamos cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales. Y también puede servir a la hora de solicitar créditos hipotecarios a los bancos. Con estos estados financieros el banco puede verificar que tengamos la solvencia para poder adquirir un crédito. Dentro de un estado financiero, las cuentas tienen diferentes clasificaciones. Entre ellas está el activo, el pasivo y el capital contable. Y por supuesto que todas las cuentas que se manejan también incluyen o están incluidas dentro de estas tres. Por ejemplo, dentro del activo se encuentran las de efectivo y equivalentes, que en este caso podría ser caja, bancos, los derechos de recibir efectivo y equivalentes, los bienes disponibles, los derechos a recibir bienes y servicios, y aquellos que representan una participación en la participación en el capital contable. Los pasivos, que son obligaciones de transferir efectivo o equivalentes, obligaciones de transferir bienes o servicios y obligaciones de transferir instrumentos financieros por la entidad propia. Esto quiere decir, son nuestras deudas con otras personas. Y el capital contable, que está integrado solamente del capital contribuido y el capital ganado. Existen dos maneras de presentar un estado de situación financiera. La primera de ellas es en forma de reporte, donde en el encabezado se tiene que incluir el nombre de la entidad, la mención del tipo de estado financiero y la fecha de elaboración. Y en el cuerpo pues ya se incluyen las cuentas, está el activo, el pasivo y el capital contable. En este caso es la diferencia entre estos dos, y ya sea capital contable o ganado, según corresponda. El pie de página tiene que tener el nombre de la persona que autoriza, el puesto que representa y su firma. La forma de presentación a manera de cuenta, se llama cuenta porque es como una T, las cuentas o los esquemas de mayor que usualmente se utilizan para registrar la contabilidad. Y lo mismo, el encabezado tiene que incluir el nombre de la entidad, mencionar el tipo de estado y la fecha del que éste incluye el plazo.
Igual, del lado derecho, del lado izquierdo tenemos el pasivo, el activo, y del izquierdo el pasivo más el capital. El resultado tiene que ser obviamente iguales. Y por parte del pie se incluye lo mismo, el nombre de la persona que lo autoriza y que lo supervisó, o incluso quien lo revisó, la firma de la misma y su puesto dentro de la empresa, que en este caso solo podría haber dos opciones: el representante legal y el contador. La NIF A7 habla sobre la presentación de los estados financieros. La presentación de las partidas se tendrá que mantener durante el periodo que se informa, así como el siguiente. El cambio de la presentación de los estados financieros deberá realizarse solamente si la presentación brinda información más confiable, relevante y comprensible para los usuarios. También la NIF A7 consiste en divulgar en los estados financieros sus notas toda aquella información que amplíe el origen del significado de los elementos que representan dichos estados, proporcionando información de las políticas contables, así como del entorno en que se desenvuelve la entidad. ¿En qué momento se presentan los estados financieros? En la NIF A2 se reconoce que la duración de un periodo contable puede ser de un año, un semestre, un trimestre, un bimestre, un mes o cualquier otro periodo de tiempo definido por la entidad económica. En base a esto, las NIF nos dicen que los estados financieros deben ser presentados periódicamente, por lo general al final de cada ejercicio contable. Esto significa que se presentan al cierre de un periodo de tiempo específico, como por ejemplo, al término del año fiscal de la empresa. ¿Qué pasa si una empresa no presenta sus estados financieros? Si una empresa no presenta sus estados financieros, de acuerdo a las NIF, podrá enfrentar sanciones legales y financieras conforme a la Ley de Sociedades Mercantiles y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, derivadas de las leyes y regulaciones aplicables. Estas sanciones pueden ser sanciones legales, pérdida de confianza por parte de los inversionistas, rechazo de créditos por parte de instituciones bancarias, daños a la reputación de la empresa y riesgo de litigio. ¿Quiénes pueden pedirte los estados financieros? Bueno, principalmente serían los bancos, ya que ellos revisan qué tan estable está tu empresa y así ver si vas a poder pagar alguna deuda de algún préstamo que pidas o algo parecido. Lo segundo sería los proveedores. Ellos principalmente lo hacen para ver la solvencia económica de tu empresa y ver qué tan viable es trabajar en conjunto. El tercero sería el gobierno, ya que ellos lo utilizan principalmente para el cálculo de los impuestos y pues que así se haga correctamente todo. Y el último serían los inversionistas. Ellos principalmente lo hacen para ver qué tan viable es invertir en tu empresa y qué tanto no.